Entonces, como les decía, ¿no? Ya tenemos nosotros identificada cómo se da la distribución. Todas las clases trabajadoras productivas se apropian de todo porque son dueñas de sus propios medios de producción. No hay razón alguna para que deban compartir lo que producen con otras clases sociales. De hecho, no hay otras clases sociales. ¿Ya? Ok, eso con respecto a la producción. Pasemos a la circulación. Entonces, ¿cómo circulan las mercancías en esta sociedad? Obviamente ya hay circulación, eso es primerito, ya hay circulación porque hay intercambio. ¿Sí está grabando? ¿Sí? Ya. Tengo ese trauma, porque una vez hice ese chiste de estarle hablando a una compu más de una hora y no poner grabar. Pues no, sí, yo también me aseguro que no. Me vuelve a pasar eso y ahí dejo botando todo y ya estoy seguro. Que no, esta vez no. Son horas y horas de trabajo. Claro. Entonces, bien, les decía, ¿no? Entonces, vamos ahora a analizar la circulación. Y para entender la circulación, y eso quedó grabado, ¿no? Lo que dije ahorita. Bueno, para que se ríen. ¿Ya? Sí, ¿qué pasó? Sí, porque estos videos han de difundirse nomás por varios lados. Se enterarán que yo soy medio borracho. Bueno, ya no. Bien, entonces, ¿cómo se da la circulación? Resulta ser que aquí, primero, ya existe circulación, ya hay intercambio. Pero ojo, pudo haber existido otro tipo de circulación. Esto ya lo mencioné cuando se inició el tema de la economía natural. Bien pudo suceder que unas personas simplemente regalen productos y nada más. O sea, yo produzco algo y regalo. Y obviamente cuando necesite algo le pido a la otra persona, pero no hay intercambio. O sea, no hay que pensar que el intercambio era la única posibilidad de poner interacción entre estas personas. Pudo haber existido circulación vía regalos. De cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Se pudo haber hecho eso. Pero sabemos que nuestra sociedad actual no se basa en eso, más bien se basa en intercambios con dinero y todo lo otro. Entonces, por eso es que nosotros aquí vemos que existe una circulación que tiene el siguiente ciclo. O sea, vamos a plantear el siguiente ciclo de circulación. Entonces, ¿cómo se da este ciclo de circulación? Por cierto, notarán que el marcador ha mejorado. Ya es por cortesía de nuestras personas que están aquí presentes que le doy las gracias. Entonces, ¿cuál es el ciclo de circulación que se ha dado en este tipo de sociedades? ¿Ya? Entonces, en este tipo de sociedades, lo que nosotros vamos a ver es que cada unidad produce una mercancía, ¿sí? Produce una mercancía M. Esa mercancía la va a vender a cambio de dinero, ¿sí? Y ese dinero va a servir para comprar otra mercancía. ¿Ya? Entonces, pensemos en el por qué. ¿Por qué tienen que hacer esto estas personas? Entonces, pensemos. La mercancía 1, ¿ya? O sea, puede ser los mismos medios de producción. Estas empresas o estas unidades de producción crean máquinas, pero no pueden sobrevivir solo con máquinas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que vender parte de las máquinas, obtener dinero, y con ese dinero comprar medios de consumo, alimentos, ¿sí? O sea, si quisieran, en vez de poner 1 y 2, podríamos pensar, por ejemplo, medios de producción, dinero, medios de consumo, o sea, alimentos. Porque es la única forma en la que podrían sobrevivir. Y a la vez, ¿qué pasa acá? Produzco alimentos, pero no me voy a comer todo lo que produzco. Como o consumo una parte, pero otra parte necesito venderle a estos de aquí para comprar los medios de producción, las máquinas. Caso contrario, si no las compro, ¿cómo yo puedo sobrevivir? O sea, no puedo volver a producir los medios de consumo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que básicamente todas las unidades de producción están obligadas a entrar en este tipo de intercambios. Este tipo de ciclo de circulación. Mercancía, dinero, mercancía. ¿Ya? Entonces, esta es una de las características principales del modo de producción mercantil simple. ¿Ya? La mercancía inicial tiene un valor de uso, si quieren, un valor de uso. Y la mercancía final tiene un valor de uso, si quieren, aquí es 1, aquí es 2. Y evidentemente estos valores de uso son distintos. ¿Ya? Es decir, yo produzco una mercancía para venderla y obtener otra mercancía. No voy a producir una mercancía para luego obtener la misma mercancía o una mercancía que sirva para lo mismo. Entonces, esa digamos que es la principal característica del modo de producción mercantil simple. ¿Ya? Entonces ya tenemos la producción, ya tenemos la distribución, la circulación. ¿Ya? Pues, y otra cosa. Nótese que aquí hay un valor, ¿verdad? Mercancía, dinero, hay un valor. Y también hay valor en el dinero, mercancía. Ambos son iguales. O sea, en todo momento se están intercambiando mercancías que no hay razón alguna para creer que tengan diferente valor. ¿Sí? O sea, si yo vendí una guitarra y la guitarra la vendí por dinero, ¿ya? Después ese dinero me va a servir para comprar algo equivalente en comida. Entonces no hay razón alguna para que de repente el valor crezca más dentro de esta producción. ¿Sí? Eso es un punto claro. Porque el valor, ¿cuándo fue creado? El valor creado fue creado previamente en la producción de estos personajes. Pues sí se ve, ¿no?
El valor fue creado previamente y en el intercambio no puedo cambiar el valor. Total. Ojo, total. Individualmente yo puedo. O sea, yo digamos que le estafé a alguien y vendí una mercancía. Digamos, ya. Pongamos este es buen ejemplo, ¿ya? Digamos que yo le estafé a este productor y le vendía una mercancía a un valor muy alto. ¿Eso qué va a significar? Que para algún otro, en cambio, ¿qué tocó? Pensemos ahora en otro intercambio. O sea, aquí estamos viendo al vendedor. Pensemos ahora en el comprador. Pensemos en alguien que tenía dinero y con ese dinero compró MP. Voy a usar esta hasta acabar, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Sucede que, en cambio, para el comprador, ¿sí o no que este incremento de valor significa que tuvo que dar más dinero? ¿Sí lo ven? O sea, digamos que yo le vendí una máquina a alguien, ¿ya? Le vendí una máquina a alguien y le vendí aplicando un efecto fetiche. A mí me gusta llamarle efecto fetiche. O sea, les dije, no, es que esta máquina, no sé, ¿qué? Digamos que es la máquina que está elaborada con madera de la cruz de Cristo, entonces esta máquina tiene un precio muy alto, etc. Entonces, ¿qué va a suceder? El precio de la máquina, el precio de mercado, va a ser muy alto. Sin embargo, ¿ya? Ese precio más alto va a implicar que alguien pague más. Entonces, ¿qué sucedió? Que el valor que para uno es más alto, para otro es pérdida. Y entonces el valor total no cambia, al menos desde el poker más, ¿no? El valor total no cambia, sino que se ha transferido de unos a otros, ¿ya? Entonces aquí se ve clarito. ¿Y por qué pasa eso? Porque el valor fue creado antes de la producción. Entonces una vez que el valor se creó en la producción ya no se mueve el total, pero se va redistribuyendo. Pero bueno, ese es un aspecto adicional. El punto crucial aquí en la producción mercantil simple es esta: mercancía, dinero, mercancía. Siempre entre mercancías o dinero que representan el mismo valor. Listo. Pasemos al siguiente punto. Entonces ya tenemos distribución, tenemos circulación. Pasemos al consumo. ¿Ya? Entonces, respecto al consumo, no, creo que voy nomás a usar otro marcador. Después no se vaya a ver bien en el video. El consumo, ¿qué tenemos? Entonces, vamos a decir en cambio que en el consumo, primerito las personas van a dejar de usar mercancías solo para el autoconsumo. Entonces, ya no se produce principalmente para el autoconsumo. Esto sí pasaba en la economía natural, principalmente para el autoconsumo. ¿Sí? Antes, en la economía natural, como no había interacciones, sucedía que había producción para el autoconsumo. Ahora ya no. Ahora ya no se produce principalmente para el autoconsumo, ¿sí? Sino que adquiere mayor importancia el consumo de mercancías producidas por otros. ¿Ya? Entonces, más bien, domina el consumo de mercancías producidas por otros. Mercancías producidas por otros. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica que se da en el consumo. Entonces, ya cada quien no va a consumir sus propias máquinas, bueno, que las máquinas no se consumen, más bien medios de consumo. No va a producir sus propios alimentos y consumírselos, sino que produce los alimentos para efectos de que alguien más los consuma. ¿De acuerdo? Entonces, el consumo adquiere una dinámica diferente a la que tenía en la economía natural. Finalmente, respecto a la reproducción, o sea, cómo se vuelven a crear las estructuras y cómo se vuelven a crear los objetos. Entonces, lo más probable es que en esta sociedad tengamos reproducción a escala simple. Entonces, lo más probable es la reproducción a escala simple. Reproducción a escala simple. Es decir, todo en igual magnitud y en las mismas proporciones. Escala simple, pero obviamente con cambios, con ligeras variaciones aleatorias. Pero con posibles variaciones aleatorias. Variaciones aleatorias. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, esta sociedad en donde tenemos unidades de producción con estas características no tienen una razón estructural para empezar a crecer, ni tampoco caer. Entonces, por lo general, se esperará que más o menos mantengan la misma proporción y mismas magnitudes, aunque puede ser que en un año tuvieron una mejor producción, en otro año un poco peor, pero no hay una razón estructural que diga, no, estos van a crecer permanentemente o van a caer permanentemente. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, por eso se le llama modo de producción mercantil simple. Es simple porque está regido por una reproducción simple. Entonces, en la misma escala,
en las mismas proporciones. Si quisiéramos poner un ejemplo rápido de una sociedad de productores mercantiles simples, podríamos pensar en una sociedad de artesanos. Un artesano es dueño de sus propios medios de producción, produce mercancías, después las vende por dinero y después con ese dinero compra otras mercancías, y usualmente estas condiciones son justo las del artesano. Es dueño de sus propias máquinas, dueño de sus propias herramientas, está especializado en una sola tarea y por lo general consume no lo que él mismo ha producido, sino que vende lo que produce para consumirlo de otros, y aparte se reproduce casi siempre en escala simple con ligeros cambios. O sea, tú vas a ver que el taller de un artesano muchas veces se mantiene, por ahí tendrá un pequeño cambio, pero no es el gran cambio, por lo general, puede haber casos excepcionales. Y también podemos pensar aquí, aunque esto es más discutible, pero se podría incluir a los campesinos, porque al menos con las definiciones que están aquí, podrían entrar. O sea, son dueños de su propia tierra, medios de producción, con lo que producen obtienen dinero, y luego con lo que tienen dinero pueden comprar otras mercancías, ¿ya? Pero obviamente estaríamos pensando en un campesino que es dueño de su propia tierra, pero no en alguien que utilice más gente para trabajar, o sea, sino que estamos pensando en alguien que use su propia fuerza de trabajo. Ok, entonces, ahora viene la siguiente pregunta. Recordemos que el objetivo de todo esto, de todos estos videos, de todas estas clases, es tratar de tener una concepción de la sociedad actual. Pero esta todavía no es la sociedad actual dominante. O sea, ya hay artesanos en el mundo actual, obviamente, ya hay campesinos, hay gente que está dedicada a la producción bajo estas condiciones. Sin embargo, no es todavía la sociedad que hoy tenemos. La sociedad que hoy tenemos es obviamente una sociedad mucho más compleja, en donde sabemos que ciertos artesanos, ciertos campesinos, no son necesariamente grandes grupos económicos. O sea, es muy raro pensar que un pequeño artesano, solamente produciendo, llegue a ser un gran grupo económico. O bueno, podríamos preguntarnos si es que es posible o no. Entonces, para ello vamos a plantear la siguiente definición. Vamos a plantear la definición 40, que vamos a llamarle como excedente intra unidad de producción. Intraunidad de producción. Ya. ¿Qué vamos a entender por excedente intraunidad de producción? Entonces vamos a decir que el excedente intraunidad de producción son los productos. ¿Ya? Entonces son los productos creados por una unidad de producción por encima o más allá de lo necesario para la subsistencia de los miembros de esa unidad, de esa unidad de producción. Y entre paréntesis, subsistencia obtenida de la venta, ¿no? Obtenida de la venta de esos productos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto aquí, colegas, es entonces que nosotros estamos pensando que ya tenemos una unidad de producción, crea varios productos, ¿ya? Una parte los puede vender para garantizar la subsistencia. O sea, vendo, obtengo dinero y con eso compro medios de consumo. Pero puede haber excedentes, o sea, puede ser que con esos excedentes serían sobrantes que ya no necesitan gastarse porque ya han cubierto la subsistencia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos plantearnos ahora la pregunta si es posible que estos miembros de un modo de producción mercantil simple, o a veces podemos llamarles productores mercantiles simples, ¿ya? Eso no es posible que estos productores mercantiles simples, como artesanos, campesinos y demás, puedan volverse grandes grupos económicos a partir de estos excedentes, o sea, de guardarse una parte de lo que se gastaban, en gastarse lo que sobra luego de la subsistencia. Entonces, podemos hacer un breve, muy rápido ejercicio, ¿no? Súper rápido. Pensemos que tenemos una unidad de producción que logra un excedente, o sea, ya cubrió subsistencia, logra un excedente de $1,000 al mes. ¿Ya? Entonces, este sería un excedente de $1,000 al mes, que para muchos países como el Ecuador, por si tú estás en Ecuador, Universidad Central del Ecuador, ¿ya? Por si acaso lo ve gente de otros países, ¿ya? Este excedente básicamente es muy alto en el Ecuador. O sea, pensar que una unidad de producción al mes logra conseguir $1,000 de excedente no está mal. O sea, aparte de que logra subsistir, obtiene extra $1,000. ¿Ya?
Entonces digamos que esos $1000 son por un mes, ¿ya? Entonces $1000 por un mes. Eso diría que en un año, o sea, en 12 meses, esta unidad de producción habría obtenido $12,000. ¿Ya? Eso sería para un año, ¿ya? 12 meses que son básicamente un año. Ahora pensemos que esta unidad de producción trabaja por, no sé, pongamos unos 50 años. ¿Ya? Entonces, si la unidad de producción está trabajando por 50 años, ¿qué ingreso podría esperar acumular? Entonces, lo más fácil sería coger y multiplicar estos 12,000 para 50, que si no estoy mal, deberían dar 600,000, ¿verdad? Sí. 600,000. Por cierto, tengo un público bastante abultado atrás de esa cámara, al cual también hay que darle las gracias, ¿no? O sea, bastante gente ha venido y les agradezco full. Entonces, están básicamente $600,000 por un excedente de $1,000 al mes, ¿sí? Entonces son $600,000 en 50 años. ¿Ya? Con $600,000 en 50 años, asumiendo que se logró ahorrar cada mes $1,000, lo que podemos notar es que este excedente no le ha permitido a esta unidad de producción llegar ni siquiera a $1,000,000. ¿Ya? Alguien podría alegar, profe, el problema es que aquí no estamos tomando en cuenta que ciertamente este dinero podría invertirse en el mercado y obtener una tasa de interés a favor. El problema es que en el Ecuador las tasas de interés a favor del ahorro son muy bajas y a veces más es el costo de mantener la cuenta que el mismo interés que te pagan por el depósito, o al menos que la tablas, ¿sí? Y en efecto así son bancos. Los bancos básicamente aquí no son bancos como para que tú pongas tu dinero y esperes que solamente por tener el dinero en el banco te paguen un interés alto, ¿ya? Solo me faltará que debajo de este video aparezca propaganda del Banco Pichincha, no espero eso, ¿ya? Pero sí está clara la intuición. La intuición es que este excedente tal vez es muy bajo para creer que solamente ahorrándolo se puede llegar a tener la misma cantidad de recursos que, por ejemplo, los grandes grupos económicos, no solo a escala local, sino peor aún a escala global, ¿sí? Si no me equivoco, con $500 al mes, en 40 años se podría obtener un ingreso que no llega a ser ni más de 3 minutos 15 segundos más o menos del ingreso de Jeff Bezos, que para la época en la que se hace este video era el dueño de Amazon. Entonces la pregunta aquí es cómo estos pequeños productores pueden llegar a ser grandes grupos económicos. Y la respuesta es, al menos según Marx, que no es viable. O sea, la estructura en la que ellos están no les permite llegar a los grandes niveles que hoy en día vemos. Hace falta algún shock, algún elemento que trastoque todo para que podamos empezar a ver gente que tiene cada vez más y más dinero. Y esos grupos van a surgir, según Marx, a través del proceso que vamos a poner en la siguiente definición, que Marx lo denomina la acumulación originaria. ¿Ya? Aquí hago la aclaración que estoy tomando un concepto que en realidad Marx plantea al final del tomo 1 del Capital, a mi criterio erróneamente, porque Marx, si hubiera puesto la acumulación originaria antes, sería un poco más fácil de comprender que aquí está, al menos según su teoría, el origen de las sociedades que tenemos hoy. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entender a la acumulación originaria? Entonces, esto obviamente es un proceso histórico que va a requeriría mucho tiempo de estudio si quisiéramos hacerlo bien. No tenemos ese tiempo y aparte hay mucha gente que lo ha hecho y lo podrá hacer mejor que yo. Uno de ellos es Eduardo Galeano con su obra Las Venas Abiertas a América Latina, donde sin duda hoy día nos da una primera noción de qué significó, al menos para las colonias, allá entre 1400, 1500, 1600, el proceso de acumulación originaria. Entonces, yo me voy a ceñir más bien en, primero la idea conceptual y luego en algunos datos sobre la acumulación originaria. Entonces, primeramente vamos por la parte conceptual. Entonces, ¿cómo vamos a entender a la acumulación originaria? Vamos a decir que en general, la acumulación originaria podríamos pensarla como un proceso que tiene las siguientes características. ¿Ya? Entonces, este sería un proceso con al menos las siguientes características. Entonces voy a omitir muchos de los elementos históricos, el hecho de que Marx asocia esto directamente al proceso de expansión colonial de Europa, ¿sí? Que benefició sobre todo a Inglaterra, que le dio a Inglaterra todos los recursos necesarios para lo que después llegaría a ser la revolución industrial,
pero quiero más bien extraer de ese proceso lo conceptual, ¿sí? Que es lo que ahorita estamos nosotros dando más énfasis. Entonces, ¿qué características podemos encontrar en el proceso de acumulación originaria? Hay varias, ¿ya? Y de hecho, aquí obviamente autores como, aparte de Eduardo Galeano, la célebre Silvia Federici, de los autores feministas, también ha hecho aportes interesantes sobre cómo entender la acumulación originaria, que ella también puede ser leída, y de hecho probablemente con este video, aparte de la descripción, encontrarán unos links que les van a llevar a... hay una radionovela incluso de las venas abiertas de América Latina, que esa no es obligatoria leerla para este curso, pero les recomiendo bastante, ¿sí? Entonces voy a incluirlo en la descripción del video. Entonces vamos solamente a lo conceptual. Entonces vamos a decir que primeramente, ¿ya? Entonces si queremos poner incluso letritas ya, tenemos que un grupo, ¿sí? Un grupo de individuos, obviamente un grupo, se apropian violentamente, porque fue un proceso violento. Un grupo se apropia violentamente de los objetos originalmente en propiedad de otros. Los objetos originalmente en propiedad de otros. Entonces, esta es una primera característica de la acumulación originaria, que si quisiéramos ser más explícitos podríamos decir fue un robo. O sea, hubo un grupo de personas, no hay por qué ocultarlo, fue un grupo de gente que vino de los países colonizadores, entre ellos España, Portugal, la misma Inglaterra y otros, que básicamente hicieron propia, o sea, se apropiaron de objetos que originalmente eran producidos o que eran propiedad de otros, en este caso de los pobladores de las colonias. En algunos casos no solo se apropiaron de objetos, se apropiaron de las personas a través de los procesos de esclavismo. Entonces hubo procesos esclavistas, se apropiaron de la tierra, se apropiaron de minas de oro, de plata, como bien sabemos que como pasó en Potosí, como pasó en Brasil, como pasó en México, etc. Entonces esa sería una primera característica conceptual. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Podemos encontrar como otra característica que el grupo beneficiario o los grupos beneficiarios, entonces los grupos beneficiarios, ¿qué pasa con estos grupos beneficiarios? ¿Qué reciben? Entonces toman los objetos que han sido apropiados, ¿de acuerdo? Y los convierte, o sea, convierte los objetos apropiados en medios de producción. Por ejemplo, la tierra, ¿sí? Entonces la tierra se transforma o es apropiada para usarla como medio de producción, y sobre todo los convierte en dinero. Y sobre todo en dinero. Entonces pensemos, cuando se da el proceso de acumulación originaria y por tanto este proceso de expansión colonial, ¿ya? Varios países o varios imperios que intentaron volverse mundiales a través de la colonización empezaron a volver como dinero el oro, la plata y otros metales que en realidad para sus propietarios originales, si es que se puede hablar de propiedad, ahí también sería de pensar hasta qué punto tiene sentido hablar de propiedad, ellos no veían a esos objetos como dinero. Entonces no solamente se da el proceso de expropiación, sino que luego de la expropiación se da la transformación de objetos que antes no eran dinero en objetos que se vuelven dinero, sobre todo. Entonces pensemos eso en el contexto de la colonia. Estamos pensando que entonces tenemos un gran flujo de dinero bajo la forma de oro y plata, ya vamos a poner cifras de esas cantidades, y esa cantidad de dinero empieza a llegar a una Europa que en donde tenías productores mercantiles simples que disputaban espacio junto con señores feudales, por ponerlo súper simple. Entonces, ¿qué sucede? Que esa cantidad de dinero generó realmente un shock para aquellos grupos de Europa occidental que lograron enlazarse con el proceso de acumulación originaria, con el proceso colonizador. Sobre todo recordemos toda la cantidad de beneficios que obtuvo Inglaterra, especialmente porque tenía los famosos corsarios o piratas que extraían oro de los galeones españoles, más todo el oro que pudo extraer Inglaterra de Portugal a través de tratados de libre comercio como el Tratado de Methuen, en donde Inglaterra básicamente lo obligaba a Portugal a hacer que, o sea, Inglaterra le vendía textiles, paños a Portugal, Portugal tenía que vender vinos. Como el intercambio resultaba bastante desequilibrado porque la producción de vinos requiere mucha menos tecnificación que los textiles, Portugal incluso terminó extrayendo demasiado oro de Brasil para poderle pagar a Inglaterra. Y ya vamos a poner cifras a la extracción de oro y plata. Pero digamos que estas son las dos primeras características del proceso de acumulación original.
Entonces, colega, por favor, para que le haga Ya. ya. De acuerdo, entonces vamos a ponerle cifras al proceso de acumulación originaria, pero primero vamos a hacer un acercamiento de los conceptos para que puedan verlos mejor. Y me voy a molestar con nosotros para que les suba después a los grupos de WhatsApp. Después yo consolido todo. Gracias. Es más que nada para que tengan todito. Entonces reitero mi agradecimiento a los colegas de la Universidad Central. Créanme que estos videos no serían existentes sin la ayuda de ellos. Sí, y de todo nuestro querido y agradable público.